Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Valeria Leduc y amo los libros y la literatura. Creo que todo empieza con una buena historia y las mejores nacen en el corazón. Y hoy tenemos una gran invitada con nosotros. Ella es María Velasco y es escritora. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ti por invitarme. Oye, es un placerzazo. Cuéntame, Igual, igual. platícanos así para empezar a que se ponga bueno esto. ¿Cuál sería como tu historia con corazón? ¿Qué nos quieres contar? Mm, pues yo creo que mi historia con corazón sería, pues un poco la introducción que tuve a los libros, em, porque creo que igual es una historia bastante, como que me traté de salir mucho y solita la vida me fue empujando otra vez hacia los libros, hasta que pues ya me rendí y le Qué hice caso. chistoso. Sí, en mi casa siempre estuvo rodeada de libros, siempre. O sea, mi papá tenía cientos de millones de libros, su biblioteca era de estas como si fueras al péndulo, así, todas las cuatro paredes llenas de libros. Wow. Sí, de todo tipo, o sea, había desde libros sobre el espacio hasta libros de leyes, hasta libros de arte, de arquitectura, código civil, de todo. Y entonces, como que siempre, pues sí, estuve rodeada de libros, pero no me gustaban, no, o sea, no sé, por más que me gustaban como objetos, Ajá. pero no tanto, no me gustaba tanto leer hasta que ¿qué habrá sido? Tercero de primaria, creo, me metí a un concurso de poesía coral y tuvimos que escoger una poesía y alguien me había regalado una antología de poemas, bueno, más bien como de rimas para niños. Ok. Em, y entonces tuvimos que escoger cuál íbamos pues ¿cómo se dice? Como a A trabajar o recitar. a Ajá, recitar. como a Ok. recitar, era un concurso. Entonces, teníamos que recitarla y nos íbamos a disfrazar y tal. Entonces, tuve que leer muchas como rimas y poemas infantiles. Y Ajá. ahí creo que ese fue como mi primer gancho de qué divertido está esto. O sea, porque hasta ese punto, si no eran libros de dibujitos y así, no me llamaban mucho la atención. Me gustaban los de ciencias, los que te explicaban como la mariposa, no sé qué, y así, pero Más de fuera de eso, texto. no, ajá, más de texto, más, pues, no sé, en mi época había mucho de estos libros, sí, como científicos, como que te Ajá. explicaban el cuerpo humano y tenían como, eran medio pop-up y le podías como, si le abres esta ventanita, ves cómo mueve las alas o no sé, cosas así. Sí, sí, Esos sí, sí me sí. gustaban, pero en realidad, Son pues no bien era padres. literatura como tal. Claro. Y entonces, hasta que me puse a leer este cuento, esta antología de poemas de un autor muy famoso que se llama Shel Silverstein, porque yo estudiaba en Estados Unidos. Ok. Eh, y entonces escogimos como 5 poemas, y al final quedó uno, pero creo que ese fue mi primer como encuentro con que la literatura podía ser algo divertido, sobre todo los poemas, o sea, como que están muy estigmatizados como de Sor Sí, Juana y así, tienen muy mala fama. sí. Eh, en cambio, con este autor, con Shel Silverstein, me encantó y entonces ganamos segundo lugar en nuestro concurso de poesía Ay, coral. qué padre. eh, y me gustó mucho que fuera un texto que me pudiera aprender. O sea, porque como que para mí era como una canción, tenía su ritmo. Y entonces esa creo que fue mi primera encuentro eh, padrísimo con los libros. Cuando estaba en tercero de primaria y fue con una antología de poemas. Y después de eso ya como que me seguí pues leyendo más novelas, y ya disfrutaba cuando me dejaban hacer un book report o algo así, como que ya me gustaba y ya no le veía nada más el lado de tareas. Y después, por ahí en la pubertad, otra vez lo odié la lectura, yo creo que, no sé, tuve malas experiencias con maestras o no sé, la verdad es que creo que me faltó igual un poco de guía hacia qué leer y a qué Seguro. edad y tal, ¿no? Porque luego te dejan leer libros que, pues, igual yo como que no le entendía muy bien, entonces se me hacían aburridos. eh, pero bueno, eventualmente debo aceptar que la saga que me regresó a la lectura fue la de Twilight, cuando todavía tenía como 18 19. ¿Perdón? Ajá. Se me trabó. Qué chistoso que fue Sí, esa saga. Qué padre. sí, la verdad es que sí, como que antes me daba pena,
pero la verdad es que cualquier libro es bueno y cualquiera que te Claro, introduzca a la lectura es súper válido. Em, y así es. entonces una amiga justo me dijo, es que a mí me pasaba lo mismo, tenía muchas ganas de leer, pero nada me enganchaba y como que quería leer Juan Páramo y como más cosas más snobs. Y al final él empezó a leer Twilight y me dijo, es que te va a encantar y le vas a volver a agarrar el gusto. Y sí, o sea, lo empecé a leer y me devoré los 4 libros. Y ahí, Te a partir de atrapó. ahí ya como que, exacto, ya tuve como otra relación ya como más adulta ya con los libros de entender más a los personajes y las tramas y bla, bla, y de ahí ya siempre me he seguido leyendo, obviamente he tenido como momentos de sequía literal, pero bueno, está bien, o sea, yo creo que siempre hay libros que de repente nos ofuscan un poco y tenemos que darle espacio para regresar al indicado. Y con la escritura fue más o menos similar. Como crecí en Estados Unidos, siempre como que inculcan mucho esto de escribir y sí, o sea, en general, escribir desde ensayos hasta ficción y tal. Y me acuerdo del primer cuentito que escribí, yo creo que estaba en cuarto de primaria y teníamos una Mac de las más viejitas, las que todavía la manzanita era de colores. Y yo Flores, sí. odiaba, sí, odiaba esa Mac porque todos los juegos, como sí, los jueguitos de computadora eran solo para PC. Entonces, mis amigas jugaban con Barbies y así en la computadora y yo nada más tenía 2 juegos, uno de Mario Bros. Y otro de, no me acuerdo, uno de una caravana Oregon Trail o no sé cómo se llamaba de los settlers americanos. Ok, Y, ok, ok. pero, pero me gustaba mucho el procesador que usaba Mac, que no sé si en su momento se llamaba Pages, pero era el Pages de Que hoy. Ajá. 1994. Ok. Y me acuerdo que escribí un cuento, fue la primera vez que me dejaron escribir un cuento, y escribí un cuento, lo leí hace poco, súper dramático, lo más dramático del mundo, o ¿Cómo sea, crees? era una niñita que su hermana tenía cáncer o algo así. Yo creo que yo ni sabía que era eso, pero lo había escuchado. No tengo idea, pero dramatiquísimo. Tenía un final feliz, nadie se moría, Ah, ok. todos eran Ok, felices. ok. Bueno, por lo menos. Pero sí, pero siempre creo que me ha gustado el drama. Y esa fue la primera vez que me dejaron escribir un cuento y me encantó. O sea, fue como una sensación como de wow, o sea, yo puedo crear mi propia historia, como qué divertido, ¿no? O sea, lo veo en la tele y lo veo, pero nunca había pensado que yo podía ser capaz de hacer algo así. Y entonces me gustó un buen, pero después ya, o sea, pues como que cambié de año y ya nunca hicimos más como historias creativas y así. Em, y luego acabé prepa y me fui a estudiar y tal, y nunca estudié nada de literatura, ni comunicación, ni nada así. Yo quería dedicarme a la moda y justo mi primer trabajo fue en una revista. Y pues me pusieron a escribir a fuerza porque pues era una revista que tenía que publicarse. Y yo me acuerdo que decía, no, es que yo no sé escribir. Y me decían, ¿cómo no sabes escribir? Todo el mundo sabe escribir. Tú escribe un artículo de esta bolsa, o sea, tiene que ser un párrafo, no tienes que escribir nada, es una mini sección de como la novedad del mes o algo así. Y entonces ya, o sea, empecé a escribir, mi primer trabajo fue ese y empecé a escribir y ya, o sea, nunca, no he dejado de escribir, ya todos mis trabajos en revistas, en empresas, etcétera, han sido de escribir. Y por ahí del 2017, eh, conocí a una compañera de trabajo que ella escribía guiones infantiles. Y entonces me dijo, oye, hay un curso de literatura infantil, métete conmigo, ándale. Y yo como, bueno, pues no tengo nada que hacer ahora. Y justo en ese curso pues tuve que también escribir y como que regresó esa como ilusioncita que tuve en cuarto de primaria y me encantó, o sea, me encantó poder crear como mis mundos paralelos o lo que me hubiera gustado que pasara o no sé, o sea, personajitos. Me encantó y entonces, pues ya, a partir de ahí empecé a escribir eh, y sí, o sea, solita la vida me fue encaminando aunque yo no quise, o sea, estudié administración de empresas nada más alejado, después me fui a moda y no, o sea, solito. De Me regreso, obligó a vienes para escribir. acá. Qué grueso Exacto. es eso, ¿verdad? ¿Cómo, Sí, cómo? sí, aunque no quieras.
como lo que te toca, aunque te quites, ¿verdad? Exacto. Sí, Sí, qué grueso. Oye, sí, sí. y bueno, ahorita platicamos un poco más de eso, pero ¿qué libro nos podrías recomendar? Así, un libro como que te haya, ya mencionaste la saga de Crepúsculo, pero algún libro que Sí. te haya influido mucho o gustado mucho o que nos quieras recomendar o lo que... Em, yo creo que son dos que me encantaron y lo curioso es que son dos historias que conocemos todos de pe a pa. O sea, uno es Frankenstein y el otro es Peter Pan. Em, y yo, obviamente, había visto peli de Frankenstein, había leído cuentitos, y de Peter Pan igual, o sea, obviamente la peli de Disney, luego la peli de Hook, como que son pues cuentos ya son leyendas casi esas historias, ¿no? Sí, sí, Pero nunca había clásicos de la leído, literatura. exacto, ajá, pero nunca había leído las obras originales. Ajá, Eh, y la primera vez que leí Frankenstein, o sea, fue como me encantó, o sea, fue el primer libro epistolar que leí, yo creo. La historia detrás del libro, o sea, de cómo salió el cuento o la historia de Frankenstein también me encantó. Em, creo que es como mucho más cuéntanos un profundo. poquito esa historia de cómo salió Frankenstein, cuéntanos. Pues Frankenstein lo escribió Mary Shelley, Es correcto, sí. em, y justo estaba de vacación. El esposo de Mary Shelley era poeta, si mal no recuerdo. Y entonces justo estaban de vacaciones en Suiza, en, creo que en la cabaña o en la casa de Lord Byron, nada más y nada menos, Ni se más ni codeaban menos. con los... Sí. Ajá, exacto. Y por esa época había habido alguna catástrofe natural, no sé si fue un tsunami, un terremoto o algo, que había afectado, o sea, fue en Asia, pero había llegado hasta Europa, y entonces había mucha neblina y había muchas lluvias y estaba como el clima muy feo, no podían salir, era verano, entonces estaban pues casi como en cautiverio en la cabaña de Lord Byron, y entonces se le ocurrió, dijo como, ay, pues hay que hacer todos cuentos de terror, ¿no? Eh, y entonces a Mary Shelley como que estuvo toda la noche pensando en algún cuento y como que no se le ocurría nada. Y a medio sueño se le ocurrió como esta idea de un monstruo, pues de Frankenstein, ¿no? Un monstruo creado por un humano. Y entonces al día siguiente les contó su cuento toda emocionada y la mayoría de los escritores hombres que estaban ahí la pelucearon y dijeron como, ¿qué es eso? Eso ni siquiera es de terror, está horrible. Pero ella dijo, no, yo voy a hacer este cuento porque me parece espectacular. Y entonces escribió Frankenstein y se volvió el hitazo. O sea, creo que es el primer libro un poco de ciencia ficción de ese tipo. O sea, Está considerado exacto, el primer cuento de ciencia ficción de la historia, exacto. Entonces, efectivamente. bueno, eso me parece increíble. O Sí, sea, toda esta historia, el sí, preámbulo de Frankenstein me parece increíble. Y después, que el libro sea epistolar, pero que no sea aburrido, que no sea, o sea, que nunca te pierdes, ¿no? Siempre sabes perfecto quién le está mandando la carta a quién, no. con quién estás hablando. Es increíble. Y la historia también es mucho más allá de "Ay, el monstruo Frankenstein", ¿no? O sea, como que es más bien una crítica social de cómo los humanos queremos ser Dios y al final mejor no hay que jugarle a eso, ¿no? Entonces, como que fue un descubrimiento, sobre todo como la historia del preámbulo de Frankenstein, pero también la historia en sí, como de, wow, o sea, siento que a mí ya me llegó un como teléfono descompuesto de lo que es Frankenstein y yo ya vi una caricatura ahí, ya sabes, como Sí, 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 porque cero además es uno de los apegada monstruos, como de los estereotipos, ¿no? Del monstruito con los con tornillos, los tornillos y verde y la y cabeza así, plana, y no sé qué, ¿no? ajá, Ajá, exacto, y es ni como de los siquiera, o muy sea, sobados, digamos, entre Frankenstein y Drácula, ¿no? Es exacto, claro, claro. ajá, y Déjame ni hacer un siquiera es paréntesis. así, o sea, No, claro, claro. Déjame hacer un paréntesis aquí, porque te quiero decir que tú me lo recomendaste, sí. gracias a ti lo leí y me fascinó también, me fascinó Ay, me y da me mucho gusto sorprendió que mucho. pase eso. Me sorprendió mucho porque no me imaginé nunca con lo que me iba a encontrar, la verdad. Fue una Exacto, sorpresa. Yo llegué en blanco, un poco con esa imagen, ¿no? Que todos tenemos de Frankenstein sí, en la cabeza, que nos ha sí, puesto hasta el cansancio y de las hasta el películas y cansancio. así.
yo la más remota idea de lo que me iba a encontrar y fue una gratísima sorpresa porque el libro verdaderamente, Sí, como dices, a pesar de ser epistolar, no te parece aburrido, no te pierdes, de verdad es espectacular, sí, pero me pareció además de, una, de un grado de tristeza y sí, de yo un grado de lloré, lloraba y profundidad lloraba. que dices, no, bueno, qué cosa, impresionante el libro, buenísimo, Sí, buenísimo. buenísimo. Sí, yo Perdón, también, yo perdón la interrupción. lloraba. No, 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 Sí, claro, es súper enriquecedor esto. Yo lloraba y al final como que también lo que me encanta es que pone mucho, no es esto blanco y negro de villano o personaje bueno, es que es una no, escala de grises y todos estamos en esa escala y como que crea, o sea, genera empatía con un monstruo que jamás piensas que vas a tener, vas a sentir mal por él. Es increíble ese libro, es esa historia en increíble general. el libro, de verdad, increíble Ujú. el libro. Y creo que uno de los que tengo pendientes ahora es Drácula, que también dicen que es Yo espectacular, no tampoco sé lo si he leído, me muero de ganas. tampoco, y yo le Sí, tengo está en muchas mi ganas, lista. sí, Sí. en la mía también. Y bueno, el siguiente es la obra de Peter Pan, porque la primera vez, o sea, fue escrito para teatro por J.M. Barrie, y conseguí hace poco, en el 2021, me fui a vivir a Nueva York, y Ujú. la gente en los stoops, en las escaleritas de sus casas o de sus edificios, como que ahí deja las cosas que ya no quiere, y sobre todo casi siempre son libros. Y entonces una vez iba caminando y me encontré ese de Peter Pan y dije, como, ah, pues lo voy a agarrar a ver qué tal. Y me súper encantó. O sea, creo que igual leer una obra o un guión parece o podría ser bastante cansado porque pues está hecho para verlo, ¿no? O sea, para Sí, claro, disfrutarlo con todos claro. los sentidos. Pero me encantó la historia también, o sea, tiene cositas que se han ido modificando obviamente con el tiempo. Eh, pero también ese me dan ganas de volverlo a leer ahora que lo digo, porque ya no recuerdo muy bien, pero también fue una grata sorpresa, o sea, porque además este Ok, libro, esta edición que yo tenía medio comentario y te explicaban cosas del autor, y tiene como varias versiones porque al final le fue cambiando, cada puesta en escena o cada temporada tenía algo distinto. ajá. Em, pero bueno, es también muy enriquecedor, creo que leer una historia que ha ido evolucionando tanto, leerla como a sus inicios y qué fue lo que inspiró a El tantas original, claro. personas, exacto, qué fue lo que inspiró a tantas personas a crear historias parecidas, ¿no? Entonces, esos dos libros yo creo que son de mis favoritos. Sobre todo porque son una grata sorpresa. O sea, crees que ya vas a leer lo que ya sabes, la historia típica que conoces, y no, es mucho más profundo. Mira, qué padre, qué padre, qué padre. Oye, María, Sí. y cuéntame, desviándonos un poquitito de la literatura, pero ahorita vamos a regresar. Eh, ¿Hay algo en tu vida que te haya hecho sentir mucho orgullo de ti misma? Algo que te haga sentir muy Em, orgullosa. pues sí, me cuesta trabajo, ¿eh? Tengo ese problemita de no festejarme mucho, Ok, pero cada vez lo logro más. Pero sí, la verdad es que creo que sí estoy muy orgullosa em, pues como de siempre he seguido lo que quiero. ajá, Se oye como fácil, pero, pero, como que he logrado detenerme en momentos específicos y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde quiero ir? ¿Es esto lo que quiero? ¿O simplemente estoy como siguiendo la inercia de, bueno, ya, o sea, tengo que seguir, tengo que estudiar, tengo que casarme, tengo que, etcétera? Creo que he logrado eh, como pararme y evaluar un poco y ser honesta conmigo misma y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero? Quiero esto, a pesar de que me digan, cuando quise moda era como, no, pero ¿de qué vas a trabajar? Y como no sé, los típicos comentarios de, ¿por qué sí, 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 no te metes ya a trabajar a una empresa y listo? Y fue como, no, yo quiero hacer esto y lo hice y trabajé mucho tiempo en moda y después, igual, una vez que ya tuve o sea, la moda me dio lo que me tuvo que dar, las revistas, dije como, no, ahora quiero estudiar, digo, bueno, sí estudié además, quiero escribir libros para niños, y me di la oportunidad de hacerlo, o sea, como que dije, bueno, si sale, qué padre, si no sale, pues no salió ¿y no qué? O pasa sea, nada. exacto, o sea, como que siento que me debía
oportunidad de decir, si esto es lo que quieres hacer, como va, te apoyo. Todo yo, o sea, sí, como si Ajá, ajá, alguien ajeno a mí me dijera, órale, va, vas a estar bien, yo sí, estoy aquí para si te caes. Eh, entonces, creo que a pesar de no hacerlo muy consciente, creo ujú, que he sido buena apoyándome y animándome en lo que quiero hacer. Y al final hasta ahora no tengo quejas, me ha ido muy bien, qué estoy muy padre. feliz. Y entonces sí, o sea, creo que son como pequeñas decisiones diarias por las que estoy orgullosa, que me han llevado a, obviamente, pues publicar libros, que eso también me tiene súper orgullosa. Pero creo que es ese Sí, claro. como ser mi propia porra, es un poco lo que más Eso estoy está orgullosa. buenísimo. Sí, es difícil, la verdad. Sí, justamente ayer oía yo un podcast que hablaba de lo contrario, de la voz, esa que tenemos adentro y que es nuestro crítico más implacable y que nos Sí, puede hacer la vida de cuadritos todo. Como que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque decía un poco cómo reconocerla, cómo ponerle un alto, ya sabes, era como enfocado hacia ahí. O sea, que qué sí, padre que tú tengas como tan presente ese lado contrario, de echarte muchas sí, porras a ti mismas, porque creo que es casi, pues contra la educación que recibimos todos, ¿será? exacto, sí ¿No? es contraintuitivo, totalmente. Muy contraintuitivo, Sí, exactamente. O sea que te felicito muchísimo, qué padre. gracias. Sí, Bien. Oye, sí, algo sí, que te haya sí. dado mucho miedo hacer. Em, Ay, pues lo mismo, o sea, como que me acuerdo la primera vez que te fui a ver, que Ay, había mira, escrito mis primeros cuentitos. Yo, o sea, iba temblando porque da muchísimo miedo que la gente lea, como que es súper vulnerable, te pones en una situación muy vulnerable porque súper obviamente vulnerable. tu obra pues es una parte de ti, por más que no le tenga que gustar a nadie más que a ti, bla, bla, pues obviamente lo escribes para que la gente lo disfrute y sienta Por algo y supuesto, sí, o por sea, no es nada supuesto, más para ti, por la verdad. supuesto. Si fuera Sí, solo claro, para mí, pues no se la enseño a nadie ya. Em, claro, claro. pero yo creo que aventarme sí, o sea, ser vulnerable en las lecturas, sí, en mostrar como estas, lo que escribo que es muy personal, aunque sean cuentos de moscas, son historias muy personales, y eso me da mucho miedo, o sea, cada vez que tengo, sí, El cuento de la mosca. cada, Ándale. cada vez que tengo una lectura o así, me pongo súper nerviosa porque sí, sí, da miedo que no les guste, da miedo Sí. equivocarse, da miedo lo que sea. Em, y otra cosa que también me da mucho miedo, eso que acabo de decir, que me da mucho miedo equivocarme, pero, pero al final, pues, no pasa nada. O sea, he aprendido que la verdad no pasa nada. O sea, si te equivocas, no pasa nada. No, la verdad es Simplemente que no. lo rectificas y si es posible y si no, pues no pasa nada. O sea, como que sí, sí, me da mucho miedo equivocarme. Y otra cosa que también me da mucho miedo son las alturas, ya me di cuenta. Odio los vuelos y odio eh, Ay, mira. tirolesas y ese tipo de cosas. No me gustan nada. Sí, creo que le tengo miedo a las alturas. Es una primera confesión. Ok, ok, ok. Mira, mira, y sin embargo Sí, a la mosca la subiste al avión. porque por eso Ok, digo que es súper personal, ok, ok, muy porque bien, la mira. subí al avión en donde a mí también Y me da vivió una pánico estar. experiencia bastante, Sí, pero le fue bien, le bastante fue bien. simpática. Muy padre, muy Sí, padre. sí, sí, sí. Oye, querida, otra preguntota. ¿Cuál ha sido como un reto muy grande que has enfrentado en la vida? O sea, si quieres en el área profesional, personal, lo que. Mm, ay, pues, pues yo creo que han sido dos. em, uno creo que es una batalla constante y no sé si algún día se terminará, pero bueno, el primero yo creo que fue como mi familia no es una familia normal, ya sé que no hay familias normales, No pero hay.
Pero bueno, o sea, mi papá era mucho más grande que los papás de mi generación y así. Entonces, pues obviamente se murió cuando yo estaba, no estaba tan joven, pero sí, creo que tenía 20 o 21 años. O sea, Entonces, chiquito. como que eso fue, sí, o sea, yo nunca había percibido la muerte de alguien cercano, o sea, jamás. Y sí es algo, pues sí te cambia completamente la perspectiva y la vida. Y pues sí, o sea, yo vivía aquí en la Ciudad de México, pero mi mamá vivía en León, entonces me fui a vivir con ella un rato porque pues ninguna de las dos queríamos estar solas. Sí, o sea, sí fue como un parteaguas de mi vida con mi papá, mi vida sin mi papá. Em, Me imagino, qué duro, ¿no? Qué duro porque sí estabas chiquita. sí, y no tanto, o sea, tengo una hermana más chica, pero pues sí, o sea, sí es feo. Sí, te mando un Y abrazo a la distancia muy grande. Sí, gracias, perder Vali, papás es gracias. una cosa Es horrible, horrible, es horrible, horrible. horrible, horrible. Em, y bueno, el segundo reto que es, te digo, constante, es un poco como mi lucha o mi batalla contra la ansiedad y la depresión. O sea, no es que tenga una depresión constante, pero cuando mi ansiedad se pone muy ansiosa o cuando Sí, está como al límite, se convierte, se transforma como en depresión. Entonces, sí es bastante difícil como salir de ese, pues de ese círculo medio de ansiedad y depresión y así, que además pues afecta como muchas áreas de mi vida, ¿no? O sea, no es solamente que me afecte a mí, o sea, le afecta a mi pareja, afecta a mis amistades y tal, y es bien difícil porque son cosas que como que son muy difíciles de explicar, o sea, porque luego, personalmente a mí lo que me pasa con la ansiedad son cosas muy cotidianas que parecen tonterías. O sea, yo antes tenía muchísimo problema con manejar, o sea, me daba pánico manejar, porque qué tal que no encontraba estacionamiento. O sea, me hacía yo unas historias en mi cabeza, claro. pero si le contaba a alguien, era como, ay, pero no mames, pues agarra el coche y ya, o sea, ¿cuál es No, tu problema, no? O sea, pues si no encuentras dónde estacionarte, pues buscas un estacionamiento. Entonces, como que son cosas bien difíciles de explicar y de contar, porque si la otra persona no lo vive, no parece una empatizan. tontería, ¿no? Exacto, y es como, ay, qué exagerada que no quiere venir porque no sabe dónde dejar el coche. Pero para uno se te cierra el mundo, o sea, es como, y entonces ya mejor no salía, y eso se convierte en una bola de nieve de me Sí, vuelvo una cobija en mi sillón, o sea, como que, entonces, ese es el reto, como uno, como darme cuenta de esto es ansiedad, ya tengo mis herramientas, ya sé cómo salir de ahí, pero sí es algo constante, o sea, sí es algo que tengo que estar alerta de los signos que de repente salen, pues para atacarlos desde antes y no caer en este círculo de ansiedad. Pero en bueno, esa bola esas, de esas nieve, han ¿no? sido, exacto, pararla antes de que se convierta en algo más grande. Qué fuerte también, porque qué poca información y qué, pues, prejuicios y Ujú. tabús hay contra todo el tema de las enfermedades mentales, que no son más que enfermedades como cualquier otra. O sea, es como de, Exacto, sí, 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 ¿no? O sea, tengo sí, diabetes, tengo hipertensión o estoy mala de la tiroides, da lo mismo, ¿no? sí, 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 De verdad exacto. que nos pesan y tienen como un tratamiento tan diferente, me parece como muy, muy injusto. Sí, exacto, de acuerdo, totalmente. Sí, sí, sí. Otro abrazo Gracias. muy grande. Muchas gracias. Sí, tengo bastante empatía con todo el tema de la ansiedad que también por ahí Sí, me da de vez en cuando. sí, sí, sí. Y no Sí. es bonito. No, 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 no. Sí. Ay, querida, pero fíjate que creo, no sé si voy a decir una burrada, pero creo que también todas esas cosas como que nos vuelven más sensibles, como que te dan Sí, 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 sí. ese grado de sensibilidad y en un momento hasta de creatividad, Sí, podría ser. sí, 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 totalmente. Sí, yo creo que sí te dan como mucha más empatía y sí, Sí, tu rango de emociones se expande aunque no sí, quieras. sí, Sí, totalmente. Entonces muchas veces cuando la podemos como usar a nuestro favor, puede ser una gran amiga. sí, 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 exacto. Sí, de acuerdo. Muy bien, muy bien, muy bien. Hoy volviendo un poquito al tema creativo y al tema de la literatura,
¿Cuál es tu proceso de escribir? ¿Cómo lo haces? ¿Tienes, sí, como algo que te inspire? ¿Tienes cierta hora del día? ¿Escribes a mano, en Em, computadora? ¿Cómo te gusta? Cuéntame. sí, no, escribo a computadora. Ah, em, Ideas o así, si estoy en un lugar donde no puedo escribir, sí, siempre tengo una libreta, siempre, 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 porque ahí hago mis anotaciones y veo, o sea, mi proceso es lo más cotidiano, lo más como normal, lo que quizá ni siquiera te das cuenta, eso es como lo que a ah, mí más a veces me gusta para crear historias, porque creo que ahí es donde todos nos podemos relacionar, ¿no? O sea, en la cosa más detallada, o sea, hay personas que no, que creen que entre más general es más fácil de encontrarte o de relacionarte con alguna historia. Yo al revés, yo creo que en la cotidianidad, en lo más básico, es donde más podemos conectar. ok. Entonces, eso es lo que más me gusta, o sea, me encanta ver gente, o sea, sentarme en un café y ver gente me apasiona, o sea, me encanta, me Ok. encanta, me encanta. No tengo ningún como ritual como tal, porque me conozco y sé que puede ser usado en mi contra. O sea, si no tengo esas circunstancias que yo me exijo, Entonces no lo entonces harías. no lo hago. Ajá. Sí, sí, sí. Me Ok. conozco demasiado bien, entonces trato de no caer en esas como rituales de escritura. Sé que hay gente que a la que le funciona muy bien, eh, pero sin embargo sí me gusta más escribir en las mañanas, Ok. como que me siento Ok. más fresquita. En Ajá. las tardes ya siento que ya di todo lo que tenía que dar. Em, sí, no sé si, ya, perdón, es que pensé que me había trabado. Ah, no, Em, no, 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 que no, no. en las tardes ya es como hago ejercicio, veo la tele, estoy con mis gatitos y ya, ya no, a menos que tenga algo como muy, como que no se me vaya esta idea. Ajá. La verdad es que en las tardes, noches ya no soy mucho de escribir. Prefiero en las mañanas. Sí. Ok. Y pues sí, no creo que no tengo nada, no tiene nada de especial mi proceso. Está bien, está muy bien. Bueno, decías que ahorita ya estás trabajando en la segunda parte de La Mosca, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí, la Tal. mosca desastrosa. Está padrísimo, padrísimo, padrísimo. Luego ya platicaremos otra vez Exacto, cuando la tengas para exacto, presentar. sí, Qué padre, qué padre. sí, sí, Oye, sí. ¿ven? Si algún día, ¿alguna vez has pensado en escribir para adultos o no? Siempre como que lo tuyo es lo infantil. Pues sí lo he pensado. Me gusta infantil y como juvenil. Me encantan esas historias de Sí, teens y high school y así, me encantan. sí. Em, y para adultos sí se me antoja, pero se me antoja como si fueran niños. No sé cómo explicarlo. O sea, no se me antoja hacer una novela de 300 páginas, eh, sino creo que también los adultos necesitamos a veces un libro con dibujos, con dibujitos y no sé, que nos estimule otro lado del cerebro. Eh, y me gusta mucho escribir cuando escribo cosas que no son para niños, como muy, un poco irónicas o un poco, Ok. pues medio comedia, burlándome, siempre, casi siempre es de mí misma, ¿no? O sea, tengo Ajá. unos guioncitos de mi ansiedad, eh, y yo creo que como buena mexicana, pues es mi manera Sí, de de lidiar con lidiar, ella, ¿no? ¿no? Ajá. Exacto. Y entonces me convierto yo en el chiste. Pero sí, o sea, creo que un poco me gustaría explorar algún día algún libro para adultos, pero que no sea pues el clásico libro de 300 páginas, una novela y ya, sino que sea como algo más divertido y menos, no sé, no pretencioso, pero menos ¿Serio? normal. Tal vez. Sí, Ajá. Menos. Ok. sí, Ok, ok. más, sí, más divertido, más creativo, sí, que puedas interactuar con él, que lo puedas rayar, no sé, como Ok, ok, ok. igual creo que mi generación todavía, bueno, yo crecí mucho de como los libros no se rayan y son como preciados y Sí, son sí, 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 sí. como ni siquiera los puedes doblar, Sí, ya sabes. sí, Em, totalmente, totalmente. y entonces como que me gustaría algo que involucrara un poco, es tu libro, haz con él lo que quieras, si lo quieres rayar, si lo quieres cortar, si lo quieres,
no sé, echarle agua, como es tuyo, como que creo que necesitamos esa conexión como los niños que lo muerden y no sé, ¿no? O sea, como que no solo lo Pues leen, sino disfrutan todo lo que es un libro. Entonces me sí, gustaría algo así como toda la experiencia adultos, sensorial, pero ¿no? exacto, de adultos, pero como si fueran niños. Eso es lo que me Oye, gustaría qué hacer. padre, me encantó eso que dices, un libro infantil para adultos, Exacto. ¿no? Está brutal. Sí, sí, Y, sí, sí, y, eso se y, me antoja. y si escribieras algún día un libro sobre ti, ¿qué título le pondrías? Ay, por ahí lo tengo escrito, porque una vez ya lo había pensado. ¿Sí? ¿De Em, veras? sí, 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 sí. Pero como mi autobiografía, Ajá. igual y se titularía, no sé, algo chistoso. Pero sí, no sé, algo que tenga que ver un poco como con la ansiedad y como jugar con eso. Ok. eh, pero, ay, no sé, es una muy buena pregunta. Es una Eh, buena pregunta, ¿no? sí, está buena. Ay, ¿qué será? Después, si se Pues te ocurre, sí, me dices. No te sí, te preocupes. mando ahí un Si mensajito. se te ocurre, me dices. Tampoco te voy a poner en aprietos así. No nos vamos aquí hasta que me contestes. No te paras de la mesa hasta que te acabes Exacto, la hasta que te comida. lo acabes. Así es. Sí. Oye, querida, y para cerrar, platícame, ¿qué consejo le darías a tu niña de 10 años? Ay, pues le daría muchos abrazos y mucho cariño. Ok. em, y pues le diría que, ay, ¿qué le diría? Le diría que es muy creativa, que nunca lo dude, eh, que es muy chistosa y que se quiera mucho. Eso le diría. Bonito, Sí. qué bonito. Muy bien. Oye, pues qué a gusto platicar contigo, María. Qué Sí, padre. estuvo muy padre. Muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Esperemos que lo hayan disfrutado mucho. Que no dejen de leer Frankenstein porque de verdad se van a sorprender. Y Sí. pues nos despedimos. Te mando un abrazo. Igual, muchas gracias. Que te vaya muy bien. Nos vemos pronto y nunca dejen de leer. Bye bye. Bye.